Gracias por estar con nosotros. Soy Oscar Vergara y en esta ocasión agradezco que se encuentre conmigo Jorge Merlo, que nos va a platicar sobre un caso muy especial que se ha mediatizado e incluso confundido a la sociedad. Jorge, bienvenido. Gracias, Oscar, muy amable y muy amable a las personas que nos van a escuchar el día de hoy. Bien, este caso es por demás interesante, Jorge, no solamente por la víctima en este caso, o a quien se ha estado persiguiendo y tratando de quitarle sus bienes, sino por también quien representa históricamente, en este caso tu abuelita y la familia que representan. Un despojo, un robo de identidad. ¿Qué es lo que está sucediendo en el caso Gómez Consati? Antes que nada, yo creo que es primordial separar las dos cosas. Efectivamente, hay un despojo sobre un bien inmueble que se ubica en la calle de Morelos, número 900, y como consecuencia de ese despojo es el robo de las rentas que genera ese edificio. Es un edificio de despachos con 3 locales comerciales que fue construido por mis abuelos en el año de 1964, mi abuela Victoria Consati, que está viva, y mi abuelo Manuel Gómez Gómez Hernández, quien falleció en el año de 1989. Y el intento de despojo respecto a la casa habitación de mi abuela, que es sobre la calle de Quintana Roo 206, a media cuadra del Jardín Consati, en lo que históricamente fue la casona de la familia Consati, a media cuadra del Jardín Consati, y respecto del otro lado, que es lo que no debemos mezclar o no debemos permitir que la sociedad se confunda, es lo que le llaman la contraparte, el robo de identidad, ¿no? Que es un tema que a mi familia en lo personal no le corresponde. Sin embargo, ellos dicen que sus identidades fueron suplantadas. Yo no soy juez, yo no soy quien para decir que no es así, pero sí soy abogado, soy letrado, soy licenciado en Derecho, orgullosamente egresado de la UAPJO, tengo una maestría en Derecho Constitucional, 2 diplomados en el ITAM, soy notario público y sobre todo soy corredor público federal, que permíteme decirte que para ser corredor público federal, y no es que sea presuncioso, pero solo somos 431 corredores públicos en todo el país, porque tan solo el 1% de los aspirantes que presentan el primer examen lo logran pasar para la segunda fase. Y eso, digamos, que da esa certeza jurídica, o conocimiento, esa experiencia. Pero, a ver, vámonos ya más concretos en el asunto. ¿Quiénes son estas personas? Porque cualquiera que escucha la historia dice, ¡ay, qué barbaridad! Son los nietos, los hijos. ¿Quiénes son de Gómez Consati? ¿Son, no son? ¿De qué se trata? Pues mira, yo a ellos los conozco, no puedo negar que los conozco, no soy un mentiroso. Conozco al señor Hervé, lo vi llegar a casa de mi abuela cuando tendría quizás 1 año de nacido o un poquito menos. Me tocó ver a la señora Guadalupe embarazada de su segundo hijo, que es Caleb, y al tercer hijo, que se llama Asmar. Según yo supe hasta hace un par de años, los nombres de estas personas eran, en el orden cronológico que los conozco, Hervé Zenobio López Martínez, Caleb Herculano López Martínez y Asmar Nepomuceno López Martínez, a quienes mi abuela muy cariñosamente les llamaba los Herculanos. ¿Por qué? Porque a ella le daba pues un poco de alegría o gracia el nombre del segundo, y como el segundo de ellos lidereaba a los hermanos, ella les llamaba con cariño, no en un afán de ofensa. No despectivamente. No, para nada. Es más, mi abuela los llegó a querer a tal grado a estos niños que les pagó las escuelas privadas, porque la mamá evidentemente era una mujer pobre, muy humilde. Yo recuerdo que Guadalupe llegó precisamente porque pues era pobre, trabajó en casa de mi abuela. Primero recuerdo que hacía la comida, era cocinera. Posteriormente ayudó a cuidar a mi abuelo cuando se enfermó. Posteriormente se quedó atendiendo la casa a mi abuela, e incluso por ahí de la década de los 90, cuando mi padre se divorcia de mi madre, mi padre se va a vivir a casa de mi abuela, que es donde vivió hasta el último día de su vida, en la calle de Quintana Roo 206.
tenemos el IFE o la credencial de lector, incluso que eso lo corrobora, está dentro de los juicios. Y Guadalupe, hasta donde yo sé, atendía a mi padre, atendía a mi abuela, lo cual para mí incluso me producía hasta cierto respeto por ella. A los niños yo casi no los conocí bien, ni pude interactuar mucho con ellos por la diferencia de edades. Pero mi abuela los quiso, incluso cariñosamente les decía que eran sus nietos, porque ellos le llamaban abuelita, mi abuelita les decía, sí, pues nietos. A veces mi hermano el mayor se molestaba un poco y le decía, oye, no son tus nietos. Claro. ¿No? Mi hermano Víctor, que en paz descanse. Y digamos que ahí empezó prácticamente todo, porque no son familia entonces. Pues yo no podría decirte si son o no son. Ellos dicen que son hijos de mi padre. Yo te lo digo a ti, se lo digo a la sociedad en general, se lo digo a la justicia, ¿no? Al tribunal, se lo digo a la fiscalía. Se lo digo al gobernador electo, al gobernador saliente. Yo no sé, no soy juez de mi padre y tampoco estuve con mi padre en cada acto de su vida, ni soy quien para juzgar la vida sexual de mi padre fuera del matrimonio. Sin embargo, hay pequeños indicios como los nombres y los cambios en recientes fechas. Pues no, los indicios son lo que ellos dicen. Claro. Pero cambiarse de nombre, vaya, me refiero a eso. O cómo fue que de dónde salió entonces que son Gómez Consati. Pues mira, Gómez Consati es un apellido inventado, déjame decirte, ¿no? Nuestro sistema legal antes era muy estricto y el artículo 58, si mal no recuerdo, o 68 del Código Civil, siempre ha establecido que el recién nacido se registrará con el primer apellido de cada uno de los dos padres. Claro. Y el primer apellido de mi padre es Gómez. Y el primer apellido de su madre es Martínez. Si fueran hijos de mi padre o mi padre los hubiera registrado, deberían ser Gómez Martínez. Claro. Mi abuela dice, eso tampoco me puede constar porque, te repito, yo no tuve relación con ellos, sí. Que ellos son López Martínez, porque según mi abuela, la señora Guadalupe le decía que ellos son hijos de don Evodio, que era una persona que se dedicaba a la pintura, a la albañilería, creo que incluso le hacía un poco a la plomería, y le daba mantenimiento incluso al edificio de mis abuelos y a la casa. Es decir, trabajaba con la familia. Trabajaba con la familia, pero como freelancer. Claro, claro, en ocasiones especiales o cuando algo cuando se le llamaba. Claro. ¿No? Creo que él murió a finales de los 80s o principios de los 90, no me queda muy claro porque, te repito, yo a esa edad yo ya era un adolescente y ya en esa época claro. Pues yo andaba en cosas de adolescente, sí. La preparatoria, la discoteca, un año de intercambio, entonces no sé nada de la vida de ellos. Lo que sé que ese es un apellido para mí claro. Muy chusco porque es como querer adquirir un linaje de nobleza, de realeza, sí. Y pues no va. Si fueran, serían Gómez Martínez. Y yo a ellos los invito, si me llegan a escuchar, yo los invito, he hablado con mis hermanos, mi hermano Aldo Ricardo, que es médico, mi hermana Ivonne, y también con mi hermana Victoria, que son medias hermanas, ellas dos. Si quieren hacerse un análisis de ADN, nosotros incluso nos los hacemos extrajudicial para ayudarlos a resolver su problema de identidad, claro. Porque a lo mejor eso les está causando un problema, pues un problema interno, ¿no? Claro, y por eso han hecho tanto escándalo. Y si quieren hacerse de dinero, tampoco son las formas, ¿no? Digo, hablando ya específicamente de lo que tiene que ver con lo que me comentas, las rentas, el intento de despojo de además de una mujer de más de 100 años de edad, o sea, ¿en qué cabeza cabe o quién podría pues atreverse a tanto? Pues mira, yo por eso te dije al principio, no hay que confundir los dos asuntos. Y ellos lo mezclan para victimizarse, para acusar a todas las instituciones del Estado, incluyendo el Poder Judicial Federal. He visto que atacan al juez de distrito que resolvió un amparo en contra de ellos porque querían adquirir filiación con mi padre a través de un juicio de amparo, que es algo erróneo. Yo conmino al señor Caleb, que se dice abogado egresado de la Libre de Derecho, pues que estudie un poco más y que sepa que hay un juicio específico para la filiación.
reconocimiento de paternidad o reconocimiento de hijo de Estado. Pero no debe mezclar. Mi abuela los tiene demandados a ellos porque le falsificaron su firma. Y encima de todo. Sí, porque ¿cómo se van a hacer de los bienes de mi abuela? Pues solo falsificando su firma. Pero hay detalles que ellos a lo mejor no conocían cuando cometieron sus errores jurídicos, por llamarlo así. No quiero llamarle actos criminales directamente porque a lo mejor, pues... Claro, porque ya se constituyen en delitos, ¿no? Y además merecen cárcel, ¿o no? Pues soy muy respetuoso yo de cada persona. No soy juez, pero yo no los voy a acusar penalmente jamás. Siento un poco de compasión por ellos, compasión humana. Veo que tienen problemas emocionales muy fuertes por la manera que injurian, que atacan a tu servidor. A mi propia abuela la han llamado manzana podrida del árbol de don Casiano Consati, le han dicho senecta, senil, que está loca, cuando mi abuela está entera, ¿no? Mi abuela incluso ya fue certificada por 3 diferentes médicos y algunos legales, ¿no? Autoridades, de que mi abuela está lúcida a sus 103 años. Sí, son criminales, si lo quieres ver desde un punto de vista muy formal, porque están despojando a mi abuela, porque le han robado a mi abuela, y todavía tienen la cereza de que han sido ayudados o auxiliados por la propia señora Guadalupe y por un notario público, que es el notario público número 33, Guzmán Labastida, y su auxiliar Carlos Hernández. Lo digo públicamente porque ya hay una queja en la Dirección de Notarías y en la Consejería Jurídica de Gobierno del Estado en contra de ambos funcionarios, notarios públicos, para que sean destituidos en caso de que sí lo considere pertinente el señor gobernador, ya sea el actual o el entrante. Falsificación de documentos, tráfico de influencias, intento de despojo. ¿Qué más hay entonces? Injurias, amenazas, atentado. Tengo mi correduría pública sobre la avenida Belisario Domínguez, que es la casa de mi madre, y te puedo decir que hace casi 8 meses fueron a balacear la casa de mi madre en un intento de amedrentarme para que yo me retirara de la defensa de mi abuela. Pero no es la defensa de mi abuela, también es la defensa de mis intereses familiares, y no voy a permitir que le sigan robando a mi abuela. Y mi abuela no se quiere morir hasta no ver que recuperó sus rentas. Esa es la verdad. ¿En qué va esta situación? Porque, digo, en la lógica nos haría entender que no hay más para dónde hacerse, que tienen la posibilidad, que la familia puede y debe de defender sus derechos, que la justicia les va a hacer eso, justicia, pero se ha mediatizado, se ha hecho hacia la opinión pública una percepción errónea del caso, ¿en qué va? Pues mira, sí hay una percepción errónea porque se han victimizado cuando ellos son los victimarios. La víctima directa es mi abuela, Victoria Consati, que tiene 103 años de edad, que debería vivir una vejez muy tranquila con sus rentas y que hoy en día se siente humillada teniendo que recibir dinero de su nieto para poder comer, para poder pagar una persona que le limpie su casa y para pagar una persona o dama de compañía que esté con ella y no esté sola porque a esa edad puede tener un accidente. Hay un juicio de nulidad de escrituras públicas y reivindicatorio en el Juzgado Tercero Civil, el cual está ligeramente empantanado. Yo considero que las autoridades locales tienen un poco de miedo, pues miedo a las redes sociales, claro. miedo a lo que digan estas personas, estos hermanos Gómez Consati y Martínez de la justicia local, porque te repito, han acabado con medio mundo, al gobernador mismo, a algunos funcionarios del gabinete, a un juez federal. A mí me dicen que yo soy el líder de una red criminal y que prácticamente estoy por encima de todos los poderes de gobierno, cuando si fuera así, te soy honesto, yo ya los tuviera en la cárcel a todos, porque le están robando a mi abuela. Entonces, ¿en qué va? En que estoy esperando a que pasen las vacaciones para hablar con la abogada que lleva el caso
y ver en qué manera puedo emitir mi opinión jurídica para avanzar más rápido. En eso va. Claro, ahora es importante también hacer la recomendación a no dejarse engañar, porque finalmente los documentos y la justicia debe de prevalecer por encima de cualquier tipo de intención oscura, ¿no? Los documentos deben prevalecer. En el año 2010, mi abuela y mi padre escrituraron el edificio a favor de mi prima Elizabeth Chamosh Gómez, la casa de mi abuela a nombre mío. Mi abuela ya lo declaró y ya incluso está ratificado ante la autoridad esta situación, no es un invento mío. Ellos traen unas escrituras del año 2012, 2 años posteriores, pero mi abuela ya declaró que jamás compareció a firmar esas escrituras. Ellos confunden a la opinión pública, ellos le dicen a la opinión pública que ellos son los pobrecitos, que son las víctimas. No, la verdad es que ellos le roban a mi abuela, que tiene 103 años de edad, y eso no lo dicen. Me ofenden a todo el mundo, pero no dicen, me estoy quedando con las rentas de doña Victoria. Dicen que es su abuelita, que le devuelvan las rentas a su abuelita. Dicen que son hijos de mi papá, entonces que dejen de estar manchando la memoria de mi padre, porque lo están poniendo en todos los medios, hasta nacionales, como un hombre infiel, como un corneador, por decirlo así. Y lo peor, que no se dan cuenta que en ese afán de querer adquirir un apellido que no existe y robar unas propiedades que no le corresponden, incluso manchan la reputación de su madre, porque están poniendo a su madre como una mujer, pues, ligera de moral. Claro. Bueno, al final de cuentas creo que el interés por tener ese apellido no es genuinamente por el linaje. No, yo creo que es el dineraje, ¿no? Porque si te fijas y si la opinión pública que va a escuchar este mensaje, ellos mezclan mucho el problema que traen con sus actas de nacimiento con el problema de los edificios y las rentas que se están robando. Pero no dicen que cuando los demanda mi abuela, doña Victoria Consati, jamás se toca el asunto del problema de su identidad. Mi abuela, por ponerte un ejemplo, tiene demandado al señor Caleb Gómez Consati y Martínez, que dicen que es su nombre. Mi abuela le está reconociendo ese nombre, aunque también lo demanda como Caleb Herculano López Martínez o como cualquier otro nombre que al señor se le pueda ocurrir utilizar para que no evada la acción de la justicia. Entonces es una vil mentira que se les quiera desposeer, despojar o robar algo con la desaparición de actas de nacimiento. Ahora, respecto a las actas de nacimiento, yo te voy a decir que hasta donde yo sé, no te digo que sea imposible, pero sería sumamente complicado que a alguien le roben la identidad como ellos dicen. ¿Por qué? Porque existe un sistema estatal de actas de nacimiento que se va a un sistema nacional que es operado por la Federación. Es decir, que si ellos tuvieran razón, tendría que ser alguien con relaciones demasiado fuertes en la 4T, ¿no? Y el presidente, pues, ya dijo que no corrupción, no robar, no mentir, y además creo que en esa época que dicen que pasó todo esto, la secretaria de Gobernación era Olga Sánchez Cordero, que fue ministra de la Corte. No creo que doña Olga permita esa clase de corrupción. Se le haya escapado un caso Es claro, ¿no? Yo creo que es más fácil que ellos le hayan dado dinero a alguna persona para alterar las actas o algunos libros y hacerlas parecer como actas falsas, a que cambiarle la identidad a tantas personas. Claro. Ellos presentan, por ahí vi un juicio de amparo que hasta cartilla del kinder o de secundaria con este apellido, Gómez Consati. Bueno, también es muy sabido por todos los abogados que lo más sencillo era conseguir un acta de nacimiento aquí en Oaxaca con alguno de los famosos coyotes, o te vas a México y en Santo Domingo te venden hasta un acta donde diga que eres hijo de Carlos Slim. Claro. Pero eso no quiere decir que sea cierto. Si ellos son hijos de mi papá, yo les dejo la puerta abierta para que se acerquen a la familia. Nos hacemos un análisis de ADN.
Si no quieren hacerlo conmigo, no hay problema. Está mi hermano Aldo, está mi hermana Ivonne, está mi hermana Victoria, o todos en su conjunto. Y ya que obtengan su resultado, si son hijos de mi papá, con gusto que nos demanden a los hijos de mi papá y nosotros les reconocemos la afiliación como hijos de mi padre para que puedan ser Gómez Martínez. Claro. Pero eso es asunto de sus nombres. Sí. Eso no quiere decir que por eso les va a tocar las propiedades de mi abuela, porque ahí la única que puede decidir es mi abuela. Claro. La única que trabajó eso fue mi abuela y mi bisabuelo, y la dueña es mi abuela vive. Yo no sé de dónde dicen estos señores que es de ellos. Mi abuela va a tomar una acción en próximos días, va a mandar una carta a la embajada norteamericana, porque al parecer uno de ellos vive en Houston, Texas. Y esa carta que le está ayudando a redactarla, pues un grupo de mujeres, le explica a la embajada norteamericana cómo este señor Hervé le está robando sus rentas junto con sus hermanos. Ya tenemos ubicada la empresa donde trabaja para también hacerle llegar una carta a sus patrones, que por cierto dicen que es muy exitoso este muchacho y tiene 1000 patentes, así se presumen, pero pues yo conozco gente exitosa en Estados Unidos que no son empleados, son ¿A cuántos tienen más o menos las rentas que no se están quedando, digamos? Pues mira, es un estimado de 150 a 200 mil pesos, si es que las están rentando, como debe ser. Si las están malbaratando porque saben que se están agandallando un edificio que no es de ellos, pues a lo mejor menos, pero menos de 100 mil pesos no. Mínimo deben ser 150 mil pesos mensuales. Pues es un dineral. Pues sobre todo para alguien que ha vivido de vender pan, ¿no? Y gelatina. No, bueno, finalmente con ese dinero actualmente pues se hacen cosas importantes, ¿no? Y más si sabes ahorrar. Claro. ¿No? Jorge, pues me da muchísimo gusto haber platicado contigo. Por supuesto que se quedan abiertas los espacios para poder seguir platicando, darle seguimiento, porque creo que es muy importante, no solo por lo que significa para la familia, sino para la sociedad y por los datos históricos y por lo que también merece la gente conocer verdaderamente. Y también para las instituciones de gobierno, no lo olvidemos, y también para el grupo colegiado de notarios públicos del estado de Oaxaca, a los que estas personas han querido desprestigiar. No es válido que por robarte 2 propiedades en contra de una viejita de 103 años, pues te pongas a difamar, a injuriar a todo mundo. Claro, con otros fines. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Oscar, y gracias a todos. Yo agradezco el favor de tu preferencia y por supuesto seguimos pendientes de cada paso que vaya dando este caso para poder llegar a la verdad, esclarecerlo y que ustedes pues tengan, como siempre, la mejor opinión. Soy Oscar Vergara y agradezco el favor de tu preferencia y nos vemos la próxima.